Señores, muy buenos días. Damos inicio a la 23ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del lunes 25 de mayo del 2015, hemiciclo Porras Barnechea, siendo las 11:35 de la mañana del día de hoy. Con licencia escrita, congresista Chejade y Cordero. Por teléfono, congresista Cuculiza y Chacón. Con la asistencia de los congresistas Angulo, Tubino, Salgado, Perestello, Valle, Isla, Bugatás, yo y tenemos el quórum de ley. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 8 para la sesión. Se pone en consideración la aprobación del acta de la 22ª sesión ordinaria de la fecha 18 de mayo de 2015. Si alguna persona tuviese alguna observación, manifestarla. Si no, por favor, levantar la mano para hablar por aprobada. ¿Observación? Daniela Gotaz, una observación. Sí, se acordó la semana pasada y consta en el acta cursar invitación tanto al Ministerio de Comercio Exterior como al Ministerio de Relaciones Exteriores y no se ha procedido de tal manera, de acuerdo al informe de reporte de documentos enviados por la Comisión en la semana que ha pasado. Entonces, ¿cómo podemos aprobar un acta donde se ha llegado a un acuerdo y ese acuerdo no se cumple? Entonces, yo no puedo aprobar el acta. Teresa, ¿vale repetir nuevamente, por favor? La semana pasada, en la sesión de la semana pasada, se acordó, por aprobación de la Comisión, del Pleno de la Comisión, cursar invitación al Ministerio de Comercio Exterior para que venga a explicar sobre las tratativas del Tratado Transpacífico. Y se aprobó. Y se aprobó pedir que vengan del Ministerio de Relaciones Exteriores, si de ser posible, el señor Wagner o los miembros del equipo de la Haya, a sustentar cuáles son las supuestas condicionamientos que han quedado a raíz del convenio de la Haya por las denuncias que presentó Chile y las constantes referencias de Chile a las supuestas obligaciones del Perú en relación a la Convemar. Y ambos pedidos fueron aprobados por la Comisión, pero siendo aprobados por la Comisión no se ha procedido de ninguna manera, no se ha cursado ningún oficio ni nada. Entonces… A ver, te explico. Sí está escrito en el texto, por su parte, la congresista Bugatás Malú señaló que sería el pedido de la congresista Natalie Condori de invitar a la canciller Ana María Sánchez Vargas, que sugirió desde una invitación el embajador Alan Wagner, en su coordinación con la gente del equipo defensor de la posición marítima peruana en la Corte de la Haya. Y lo que pasa es que para invitarlos hay que coordinar con ellos también y no van a estar, no están en Lima. Entonces se habla con la canciller personalmente, yo estoy con ella y se le va a convocar para la próxima semana. Pero sí ha sido considerado. Igual, va a reiterarse el pedido y voy a coordinar con ella, porque para invitarlos hay que coordinar con ellas para no estar mandando invitaciones, sino se les va a invitar el día voy a estar, no voy a estar. Igual, se procede a la aprobación del acta con el compromiso personal, además, de reiterar la invitación a la canciller señora Wagner para el tema comentado. Los que estén a favor, por unanimidad, los que estén en contra, ha sido aprobado. Se ha remitido la relación de documentos recibidos y remitidos por la Comisión. Si tuvieran un interés en algún documento en particular, pueden solicitarlo a través de la Secretaría de la Comisión. La Presidencia informa que al Superintendente de Migraciones, señor Boris Potosén Braco, confirmó su asistencia a la presentación de la sesión a fin de que explique la importancia del proyecto de ley 4053/2014 del Poder Ejecutivo, el mismo que modifica el artículo 63 del decreto de ley número 703, Ley de Extranjería, tema que se encuentra en el punto 3 de la agenda. Si algún congresista quisiera hacer algún informe, puede solicitarlo en este momento. No habiendo informe. Si algún congresista quisiera hacer un pedido, Luz Salgado tiene la palabra. Buenos días, señora presidenta, colegas congresistas. Informados, lamentablemente, de esta fuga anunciada del señor Martín Belaúnde del Ocio en Bolivia, esta comisión no puede mantenerse al margen, señora presidenta, dado que aquí se pidió en varias oportunidades que asistiese inclusive el anterior ministro de Relaciones Exteriores cuando recién se produjo la fuga. Yo me acuerdo de haberle solicitado, señora presidenta, la asistencia del ministro de Relaciones Exteriores todavía en el pasado,
para que nos explicase por qué la diferencia en el tratamiento que tuvo Cancillería, tan eficaz y muy bueno por cierto, con el tema Orellana, y la diferencia y la desidia que había con el tema Martín Belaúnde del Ocio. Yo sé que no es un tema estrictamente de relaciones exteriores, aquí está involucrado el Ministerio de Justicia, la Policía, el Ministerio Público, Migraciones, todos con una omisión y una dejadez de vergüenza, señora Presidenta. Y entonces ahora, frente a esta noticia, lo que a mí me preocupa, y por eso mi pedido, es de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, conjuntamente con Justicia, saquen un comunicado en el que todavía demuestran la confianza, en vez de hacer una protesta, demuestran la confianza en el gobierno boliviano para que puedan capturar al prófugo Martín Belaúnde del Ocio. Es decir, no tenemos sangre en la cara como para decir que habiéndolo advertido, habiéndoles dicho que no pongan en prisión domiciliaria a una persona que tenía ya una denuncia penal, que no era ningún perseguido político, no se tomaron las acciones correspondientes. Si es cierto que hay responsabilidad del gobierno peruano, señora Presidenta, pero también hay responsabilidad de Bolivia, que sabiendo un caso que era muy difícil, muy complicado, muy complejo, no dudó en darle arresto domiciliario. Entonces, ¿cómo el comunicado de la ministra de Relaciones Exteriores, en este caso, porque también se reclamará en Justicia y en Defensa, en Seguridad Nacional, en todas las comisiones donde puedan hacerse el reclamo, Ministerio Público, el procurador, señora, de vergüenza, ¿cómo es posible que todavía expresen confianza en el gobierno boliviano de que lo va a capturar? ¿Eso es de tontos? Y creo que esta comisión no puede prestarse a eso, señora Presidenta, y quiero que quede constado en actas, porque luego hablamos de las excelentes relaciones que tenemos con Bolivia cuando no se comportan a la altura de las circunstancias. Es por demás vergonzoso que teniendo un arresto domiciliario, una persona que estaba buscada, requisitoriada, con connotaciones políticas del más alto nivel, el presidente Evo Morales, ahora digan que están sorprendidos porque parece ser que ha habido corrupción en unos 2 o 3 policías. Cuando no, la pita rompiéndose por el lado más chico. Yo me apuesto que si llamamos a esos policías, van a decir que ellos recibieron órdenes de dejarlo ir, señora Presidenta. ¿Sabe Dios dónde estará? Y sabe Dios si la Interpol realmente, porque ahora tenemos que dudar de todo, habrá puesto los controles en todas las fronteras. Porque no nos extraña que se haya podido ir, señora, donde está su señor padre, donde no tenemos nada que hacer, a Malasia, y ya nadie lo trae. Muy conveniente, por cierto, para que este prófugo no hable todo lo que tiene que decir. Y es por eso que pido la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores y espero que usted me acompañe en esta oportunidad, señora Presidenta, y los miembros de la comisión, porque tiene que darnos aquí explicaciones. ¿Por qué este comunicado tan suave? Confiando todavía en Bolivia, en vez de expresar su rechazo por no haber puesto a buen recaudo un delincuente que estaba siendo requisitoriado por el gobierno peruano. Entonces, señora Presidenta, tiene que explicar la ministra aquí estas tibiezas son las que nos dan todavía la mayor certeza de que aquí no ha habido decisión política al más alto nivel para querer sacar, expulsar a este señor, se le puede llamar señor Martín Belaúnde del Ocio. Gracias. Gracias, congresista. No solamente de respaldo, sino que estoy totalmente de acuerdo en todos los puntos que usted ha dicho y vamos a aprovechar la citación que ha solicitado el señor Aguataz para que el próximo lunes en esa visita también se toque el tema del tema Bolivia, que es realmente vergonzoso. Presidenta, por favor, yo quisiera que usted lo someta al voto, porque luego esto queda en actas y también pueden haber omisiones. Y digo, como no se votó. Levantar el despacho. Si algún congresista tiene otro pedido. Con la venia de la Presidenta, un comentario a la solicitud de la congresista Salgado. Yo no estoy seguro de que el direccionamiento de la consulta que requiere con todo derecho la congresista Salgado sea el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque este es un tema que compete al Poder Judicial. Entonces, hago la consulta, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores simplemente tramita, o sea, es un portavoz. Quien ejecuta, por eso es que es el procurador, el titular de la acción, el procurador del Ministerio de Justicia. Simplemente hago la acotación porque… Encantado.
Tiene la intervención ahorita Salgado. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Bogataz. Ciertamente, y he dicho por eso que en todas las comisiones donde creo que se tiene que pedir la presencia también del Ministro de Justicia, porque tiene que explicar qué acciones ha hecho el Procurador, por qué la demora. Es más, la presencia del Ministro del Interior, porque el exministro Urresti también había dicho que ya lo tenía y ya lo iba a traer, y que luego se iba a burlar de nosotros cuando lo trajeran a Martín Belaúnde del Ocio. Así dijo, ahí está un titular. Pero sobre todo, ¿por qué la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores? Le va a tener que explicar no solamente el caso que yo había pedido antes, que nos explique, porque nosotros no somos los expertos, qué acciones llevó a cabo Cancillería con respecto al tema de Orellana y la diferencia con Martín Belaúnde del Ocio, sino, señor, aquí está un comunicado, ella firma un comunicado, tiene que dar cuenta de sus palabras. Gracias. Ok, eso es todo. Gracias, señora presidenta. Ok, y para someter a votación todo de una vez, también solicito por favor la aprobación de la solicitud de los congresistas Ramón Kobashigawa, Virgilio Acuña, Freddy Sarmiento, Federico Pariona, Antonio Medina y otros para la reactivación de la Liga Parlamentaria de Perú-Asia-Pacífico. Es pertinente señalar que la revisión de los antecedentes de la citada estuvo creada y reactivada anteriormente en 2001, 2006, 2006 y 2011, con la finalidad de mantener vigente el nivel parlamentario de integración. Es pertinente señalar que el reglamento de las ligas no prohíbe las ligas multilaterales, además de su artículo 4 señala que los grupos o ligas parlamentarias pueden crearse o reactivarse con los congresos de los países donde existan entidades activas similares en el Perú. Y también del congresista César Elmer Irupailla, quien solicita ser incorporado a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Brasil y Perú-China. Sometida a la votación la solicitud de los congresistas para las ligas parlamentarias, más el pedido de Luz Salgado y perdón. No, pero que termine de votar. Y el pedido de Luz Salgado para que venga la canciller para que explique el tema de la fuga de Martín Belaúnde del Ocio, lo someto a votación. Los que estén de acuerdo, por favor. ¿Qué cosa está sometiendo a votación? El tuyo. También, todo junto. Perdón. Presidenta, son dos cosas diferentes, no puede juntar usted dos votaciones. Por eso Bueno, se somete a votación la Liga Parlamentaria de Ramón Kobashigawa, Virgilio Acuña, Freddy Sarmiento, Federico Pariona, Antonio Medina y otros para la Liga Parlamentaria de Perú-Asia. Los que estén de acuerdo, levantar la mano. A favor, por mayoría, en contra, unanimidad. Me abstengo porque hicimos una consulta la vez pasada porque estos temas los determina mesa directiva. Pero, sí, está Salgado, le voy a explicar lo siguiente. Los parlamentarios tienen todo el derecho a tomar la iniciativa de formar las ligas parlamentarias que creen conveniente. La Liga Parlamentaria el Congreso Europeo o con Asia ha existido desde el periodo anterior, existe. La que la solicita el presidente es su bancada. Esto no tiene ni perjuicio en absoluto con que haya una situación particular con el tema de Asia o Perú, que la mesa directiva dirá quién va o no va. Pero en nada objeta que se pueda formar una mesa directiva. Es un derecho de los parlamentarios. Lo someto a votación, los que están de acuerdo, por unanimidad. Y de la misma forma, por unanimidad, también la del congresista Elmer Irupailla Montes, a la Liga Parlamentaria Perú-Brasil y Perú-China. Los que estén de acuerdo, por favor, por unanimidad. El pedido de la congresista Luz Salgado para que venga la canciller la próxima semana para explicar el tema de la fuga de Martín Belaúnde del Ocio, por unanimidad. Por unanimidad. Abstención, o sea, por mayoría se abstiene el congresista Angulo. El congresista Bogataz que se ratifique. Va a venir por varias cosas. Que se ratifique a Bogataz. No me he dicho nada. A Bogataz está a favor. Ya, quería hacer el pedido. Tiene la palabra Marisol Pérez Tello. Muchas gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, en realidad solamente para invitarlos y pedirle que traslade a los miembros de esta comisión la invitación a los miembros de esta comisión a la conferencia de prensa que se va a dar el día de mañana por el lanzamiento de la campaña permanente de información y orientación al migrante Perú Contigo. Esto en el marco de la representación que yo tengo del Congreso en la mesa intersectorial de Cancillería. Mañana a las 11:30 de la mañana en la sala MOME se hará la información de los avances, lo que se ha hecho. Yo haré ese informe o remitiré el informe por escrito también en la comisión antes de terminar la legislatura, pero los miembros de esta comisión están todos invitados a participar de esa conferencia de prensa en la que estará también presente el representante de la mesa, Carlos Vallejo Martel. Por otro lado, Presidenta, informar que el día miércoles a la Comisión de Belaúnde del Ocio está citado el procurador, haremos las coordinaciones con justicia, estaba citado desde la semana próxima pasada,
haremos las coordinaciones con justicia de si eso se va a mantener así o qué es lo que se plantea en todo caso y veremos si se toma una decisión en sentido distinto, pero en todo caso se informará a esta comisión por si alguno de sus miembros quiere participar. Yo entiendo que el contexto de la invitación de la congresista Luz Salgado, y por eso ha votado a favor, se refiere más que al tema procesal, al tema de relaciones exteriores. Esto es una figura de extradición con un mandato de privación de libertad por fines de extradición que tiene un contenido internacional importante y demandaba obligaciones concretas al Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, no solamente me parece pertinente y oportuno, sino necesario que la Cancillería se pronuncie sobre las acciones que va a tomar al respecto, ¿no? No se trata del señor Belaúnde Locio, se trata de la figura de la extradición que tiene que ser cautelada y que sin duda no lo ha sido en este caso en particular, pero podría darse también en otros casos. Gracias, Presidenta. ¿Puedes repetir el día, la hora y el lugar? El día de mañana es el lanzamiento de la campaña permanente. Lo remitiré a la mesa para que puedan trasladar a los correos electrónicos de los congresistas. 11:30 de la mañana en la sala MOME, el lanzamiento de la campaña permanente de información y orientación al migrante, y el día miércoles en el edificio Víctor Raúl, en principio el procurador, pero en todo caso pondremos en conocimiento de los miembros de esta comisión, 3:15, de los miembros de esta comisión si viene alguna otra persona, de manera que no se repita ni se duplique la invitación a los ministros en un contexto nacional tan difícil. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a pasar al primer punto de la agenda, el dictamen recaído en el proyecto de ley 1037/2011 que propone establecer la calidad migratoria de carácter humanitario mediante el otorgamiento de una visa humanitaria. Para esto ha venido el director de Derechos Humanos de la Cancillería, el señor Patricio Rubio, que es secretario general, y dejo constancia de la presencia del congresista Martín Belaúnde Moreira. ¿Quieres que le deje este asiento? No. ¿Dónde está el señor? Señor Patricio Rubio, buenos días. ¿Puede usted iniciar la exposición del proyecto de ley? Buenos días, gracias señora presidenta. Buenos días, señores congresistas. Creo que es importante comenzar señalando que este proyecto de ley es un proyecto de ley que ha sido presentado por el congresista Lay. Es un proyecto de ley Humberto Lay. Es un proyecto de ley que recoge de alguna manera una inquietud que hemos tenido nosotros también en la Cancillería desde hace varios años. En la Cancillería nosotros tenemos la responsabilidad de analizar los pedidos de refugio y en los últimos años hemos tenido una variedad de situaciones en las cuales hemos tenido personas que llegaban con necesidad de protección, pero no calificaban como refugiados. ¿Quién es un refugiado? Es una persona que tiene un fundado temor de persecución en su lugar de origen. Sin embargo, venían personas que en su lugar de origen no tenían una persecución, pero tampoco tenían un amparo de sus estados. Entonces, se abre la posibilidad de tener situaciones donde la gente que requiere algún tipo de apoyo quede sin esta ayuda. Este es un fenómeno que ha surgido a nivel... Tengo un problema de afonía, mil disculpas. Lo que nosotros hemos percibido a lo largo de más o menos 13 años de trabajo en el tema de refugiados es que con el tiempo se están presentando cada vez más casos, no solamente en el Perú, sino a nivel continental, de personas que empiezan a llegar con realidades que no conocíamos antes. Por varias razones, porque hay dificultades para llegar a Europa, porque América Latina está también un poco mejor económicamente hablando. Entonces, a nivel de todo el continente hemos tenido una cada vez mayor afluencia de personas que vienen de África, de Asia, y que presentan problemáticas distintas. Nosotros no podíamos darle el refugio, pero tampoco podíamos hacer nada en favor de esas personas. Este es un fenómeno que se está presentando en todo el continente
y hay diversos países en América Latina en donde ya han adoptado la visa humanitaria. Desde ese punto de vista, para nosotros este proyecto tiene un contenido fundamental y que nos abre la puerta para poder estar a la altura de las exigencias que están habiendo internacionalmente ahora de manera global. En el proyecto se hace mención a personas que tienen situación de desastre natural en su país, víctimas de tráfico ilícito de personas o de trata de personas, menores no acompañados o separados, es decir, menores que no tienen la presencia de sus padres, ni tampoco están junto a personas adultas que puedan responder por ellos, apátridas que se encuentren dentro del territorio peruano, situaciones de vulnerabilidad diversas, por ejemplo, por temas de género o por temas de edad, infancia o personas adultas mayores, la pobreza extrema, que esto también puede ser un factor que se junta con el de la vulnerabilidad o tal vez no necesariamente. Entonces, la idea es de que la persona pueda tener una alternativa de protección donde pueda tener una regularización migratoria que se pueda ir renovando en la medida que esto sea necesario y le dé una regularidad. El Estado no asume, digamos, una responsabilidad de dar algún tipo de manutención a estas personas. Estas personas tienen que valerse por sí mismas. Sin embargo, el Estado, utilizando los diversos mecanismos existentes de ayuda social, puede prestar ayuda y puede, digamos, brindar el apoyo necesario para que la persona pueda, en un plazo relativamente rápido, salir adelante. Pero como digo, esto no implica costos adicionales a los que ya existen para lo que es atención. ¿Va a subir? ¿Van a incrementarse? Los montos son pocos, estamos hablando de pocas personas, no es muy grande el monto. Por ejemplo, podemos hablar de personas haitianas. ¿Cuántos haitianos han solicitado el refugio en el Perú? Desde el año 2010 hemos tenido 213 pedidos de refugio. El problema de los haitianos en realidad es un problema de paso por territorio peruano. Haitianos reconocidos hemos tenido 18, pero hay otros haitianos que no califican para el refugio porque huyen por la situación que tienen en su país de origen. Hay personas que dentro de la situación de Haití han sufrido persecución por grupos al margen de la ley que tienen una actuación organizada dentro del territorio haitiano. Entonces sufren persecución y no tienen amparo de las autoridades porque estas no tienen las posibilidades materiales de brindarles el amparo. Esas personas sí pueden calificar como refugiados. Pero hay otros, por ejemplo, mujeres que escapan de situaciones, o niñas que escapan de situaciones de alta vulnerabilidad. Sabemos que en Haití hay campos de refugiados en donde todos los días violan a las niñas. Son situaciones dramáticas. Entonces, pueden haber situaciones que no calzan dentro de la persecución, pero que sí demuestran una alta vulnerabilidad y frente a la cual tenemos que dar un apoyo. Como digo, no estamos hablando de grandes números, son números relativamente bajos. Entonces, lo que sí nos parece importante de este proyecto es que permite la regularización migratoria, aunque sea provisionalmente. Pero regularizar migratoriamente a una persona es darle el piso firme para poder desarrollar una vida, digamos, estable y con garantía de sus derechos siendo extranjera en el Perú. Esto es básicamente el contenido del proyecto.
estoy a su disposición para las preguntas que crean Si alguna convenientes. persona tuviese, el congresista Martín Belaunde, Luz Salgado, Carlos Subino y Daniela Guatas. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, señora presidenta, usted me robó la pregunta. Me robó la pregunta. La hizo antes que yo la hiciera. Aparentemente no se trata de mucha gente. No se trataría de mucha gente. Claro. Apaga el micro, toma agua y seguimos. Disculpe. Pero claro, la pregunta es, había muy pocos cuando no había visa humanitaria. ¿Qué pasa cuando haya? De repente el número puede aumentar, ¿no? Eso es un aspecto que quizás se podría prever. No sé si hay técnicas para eso. La otra pregunta que yo tendría con visa humanitaria es, tenemos estos desastres en el Mediterráneo, de gente del África y de otras regiones y otros continentes que cruzan el Mediterráneo, porque saliendo de Libia para ir a Italia y algunos de Marruecos y de Argelia para ir a España. ¿Qué posibilidades existe de que esa gente se desvíe al Perú? Y después, lo que sí creo que puede haber, no sé si en números muy grandes, es venezolanos que huyan del gobierno de Maduro, ¿no? Y podría haber quizás un contingente importante, ¿no? ¿No crees que, bueno, pero no sabemos, de repente muchos quieren venir al Perú, una oportunidad de trabajo. Pero sí, no, venezolanos que huyan del régimen opresivo de Maduro. Y quizás algunos que huyan de Colombia por la FARC, ¿no? Esas son las situaciones. ¿Tiene algo que interrumpirme, congresista Angulo? Un comentario al desgaire. Al desgaire. Perdón. Que no es lo mismo que el Por desaire. favor, evitemos el diálogo. Le pediría, señor Martín Belaunde, ¿cuál es la pregunta que quiere hacerle al representante? Bueno, yo creo que visualice y que sobre todo yo veo que puede haber de Centroamérica por las maras, que hay mucha delincuencia, Venezuela por la tiranía de Maduro y quizás gente, bueno, aparte de los haitianos que ya conocemos. Por favor, déjeme terminar, pues, señor Angulo, si no le gusta lo que le digo, aguántese nomás, pues. Yo, todas las veces que me aguanto... Por favor, usted evitemos el diálogo. Continúe, señor Belaunde. Visualice, cuantifique, o por lo menos haga un esfuerzo en ese sentido. Eso es lo que quería decir. Gracias. La palabra a la congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta, dándole la bienvenida al doctor Patricio Rubio. Yo también tengo varias inquietudes. La primera es, el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley de extranjería completo, porque era su obligación al amparo del decreto legislativo 1130. El Congreso, casualmente, con el amparo que le da al Ejecutivo para que haga leyes, dice que tiene que hacer una ley integral, porque ellos son los que manejan todo, una ley marco, como dice Lourdes. Y este trabajo lo han hecho y no sabemos en qué fase está. Lo que estamos haciendo es ponerle un parche. El parche es porque es una medida muy urgente, tan prioritaria, que no puede esperar que se dé toda la ley marco para casualmente no ir haciendo estos parches que pueden perjudicar la norma. Esa es una pregunta. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto que se supone lo han trabajado desde el Ejecutivo? Lo otro es que Migraciones dice que para el otorgamiento de calidad migratoria se debe contar con supuestos concretos, nada abierto ni genérico que produzca alguna duda para poder ejecutar una acción. O sea, muy concretamente. Entonces aquí lo que se propone es
un desastre natural de su país, lógicamente un terremoto y los destroza a todos y de repente tenemos que acoger a alguien, no tendríamos por qué no hacerlo. Víctima del tráfico ilícito de personas o trata de personas, en el tema de trata de personas de bastante experiencia. Menor no acompañado o separado, perfecto. Apátrida también. Pero el último inciso dice situación de vulnerabilidad o pobreza extrema acreditada. Es muy amplio. Pobreza extrema le puede decir en Puno, el que no tiene de repente una cocina a gas o querosene, pero no es lo mismo una pobreza extrema pues en España, ¿no? Entonces es muy genérico. ¿Por qué entramos nuevamente en generalidades cuando esto lo tenemos que hacer más preciso, más cerrado? Entonces, no estamos cumpliendo lo que dice migraciones, pero además estamos poniendo parche a algo que tiene que venir mucho más integral. Yo quisiera que por favor el doctor Rubio nos pueda ampliar sobre ese tema, señora presidenta. Gracias. Y perdón, y lo último es que tenemos un proyecto aprobado también en defensa. Y en todo caso, si las explicaciones son válidas, tendría que concordarse un texto similar para no entrar en problemas en el Pleno del Congreso, que por 2 o 3 palabras de los presidentes que no se han puesto de acuerdo, nos llevamos un tremendo desarrollo de sesiones que son a veces bizantinas, señora presidenta. Gracias. Que se pongan de acuerdo con defensa para hacer un solo dictamen. Sí, eso en verdad es súper idea. Quiero dejar constancia de la presencia del congresista, que no lo mencioné, Josué Gutiérrez. Y una aclaración a la congresista Luz Salgado, porque efectivamente esa es una decisión que se ha pedido. Se convocó el año pasado a una comisión especializada que la maneja la PCM, donde están involucrados varias instituciones, varios ministerios, y la única persona que mandó fue Fredo Tarola, mandó a su representante que hizo el esfuerzo acá. Pero esto lo confecciona y lo tiene que llevar operativamente la PCM, que no ha hecho el trabajo. Esa es la realidad. En PCM. Interrupción. Sí, presidenta, si me permite, para la última duda de la congresista Salgado. Yo pertenezco, como lo señalé anteriormente en representación de ustedes, a la Comisión Intersectorial, donde cada mes, en cada reunión mensual, se pedía informe sobre el tema. Tengo que ser honesta, los 2 últimos años, desde el Ministerio del Interior se generaron una serie de distorsiones a los debates que ya se venían haciendo de una nueva ley de extranjería. El señor Potosén, que está aquí presente, que es el nuevo jefe de Migraciones, estuvo de hecho, antes de ser jefe de la superintendencia en PCM, a cargo de las primeras coordinaciones que estuvieron muy bien llevadas. En este momento el proyecto se encuentra en PCM. Es un texto que no es el texto que fue consensuado con anterioridad, respecto al que ha habido muchas críticas porque no tiene un falso enfoque securitista que no ha cumplido absolutamente ningún rol, porque, por ejemplo, en el caso de las cucardas dejaron escaparse al tratante y las personas que habían sido sometidas a trata las expulsaron y finalmente ya han sido detenidos ellos en Colombia, y eso compromete la situación del país. Entiendo que del Interior, de la Superintendencia, van a volver a pedir el proyecto para corregir esas deficiencias y que este debería de remitirse a la brevedad, porque hay, con la excusa de que esa ley estaba por presentarse, una serie de vacíos legislativos sobre los que ya en el momento del uso de la palabra me pronunciaré, que hacen necesaria esta ley de visa humanitaria para evitar situaciones como las que se están dando con expulsiones. Le cuento el caso más grave de mujeres casadas con peruanos que han sido maltratadas por sus esposos con denuncias por violencia familiar, que requieren que el señor les firme una autorización para que se queden teniendo hijos peruanos y terminan expulsándolas con todo y estas denuncias familiares de por medio. Son situaciones muy acotadas, muy precisas, en las cuales no existe en la legislación una alternativa a la expulsión. Y se ha estado manejando por directivas que en los últimos 2 años han causado mucho daño. A pesar que la ley tiene 23 años y nunca ha sido reglamentada, es en los últimos 2 años en los que se ve el problema. Si está apurado se puede ir, congresista, con todo respeto. Muchas gracias por la interrupción, congresista Salgado. Tiene la palabra la No pido una interrupción. Lo que pasa es que estamos saliéndonos del tema y estamos formulando preguntas al invitado. No estamos absolviendo preguntas entre nosotros, señora presidenta. Lo que pasa, Daniel, es que hubo una aclaración, Daniel, porque Luz Salgado… Pero en su momento, pues, tú has formulado una pregunta, se responde en el momento. Quien conduce la comisión soy yo.
Y Luz Alvarado hizo una observación y yo la complementé porque sí se ha pedido ese informe acá y la tiene la PCM y Marisol lo que ha hecho es complementarla. Podemos no coincidir, pero es así, estamos en la misma línea y no ha pasado absolutamente nada. Carlos Tubino tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo al doctor Patricio Rubio, a los colegas, a las personas presentes. Yo quiero manifestar una preocupación en este sentido, señora presidenta. El Perú es un país que viene progresando económicamente. Y eso, ¿qué es lo que nos hace ver hacia un futuro próximo? Que países aledaños al Perú, que vayan quedándose económicamente, vean en nuestro país una posibilidad de refugio. Y entonces, este problema que lo vemos hoy en Europa, vemos que llega a una situación inmanejable como la que se ve en la actualidad. Hoy en el Perú hay muestras pequeñas, no son exageradas, con esta migración de ciudadanos de Haití, que pasan por el Perú, hay tráfico de personas y tratan de llegar hacia el Brasil. Entonces, ese es un pequeño muestrario de lo que podría ser hacia el futuro una situación de este tipo. Entonces, que debemos preocuparnos del tema cuando todos hoy, muchas naciones cierran sus fronteras, nosotros abrirlas. Eso es más o menos lo que nos presenta este proyecto de ley. Yo quisiera hacerle la pregunta al señor Patricio Rubio, ¿cómo funciona hoy día este tema? Si llega un ciudadano, por ejemplo, de Haití, quiere refugiarse en el Perú, ¿qué pasos tiene que seguir? ¿Y cómo se abriría la puerta con este proyecto de ley? Gracias. Daniela Botas. Gracias, señora presidenta, saludando al señor Rubio. Yo entiendo que los derechos humanos son universales. Si estamos hablando de una calidad migratoria humanitaria, ¿por qué la limitamos? No entiendo el razonamiento de limitarla. O sea, porque la única condición a través de la cual un ciudadano puede solicitarla es cuando están por votarte del país. O sea, y lo dice el artículo 68, su primer párrafo. Solamente están sujetos a aquellos que están en proceso de anulación de su visa, de permanencia o residencia o expulsión. Entonces, solamente aquellos que están en la situación de extrema gravedad, porque no es ya la causa humanitaria la que te hace o te lleva a la posibilidad de evaluar el caso, sino es tu condición de ilegal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Propiciamos la ilegalidad porque dentro de la legalidad no lo puedo pedir. Es realmente, desde mi punto de vista, patético que tengamos que propiciar la ilegalidad para poder recurrir a un derecho fundamental humanitario, como lo estamos calificando acá. O sea, honestamente, creo que aquí hay un error, porque lo que está diciéndole a la gente es, entra ilegalmente y ya puedes acudir, pero si yo tengo un caso humanitario en Milán, ocurre un desastre natural espantoso como el del Nepal y Perú decide abrir las puertas humanitariamente, no lo puede hacer. No puede emitir esta calidad humanitaria fuera del país. Entonces, estamos hablando de un derecho sesgado, de un derecho exclusivo para los ilegales, o sea, es las condiciones de ilegalidad las que vamos a proteger, más no la de la legalidad. Esto realmente, si estamos hablando de derechos humanos, me resulta absolutamente bizarra la propuesta. O sea, cómo la limitas solamente a los ilegales y no permites que un consulado en algún lugar del país, del mundo, pueda proponer la visa humanitaria, porque como no están en situación de ilegalidad, no la puedes hacer. Una interrupción me pide la presidenta. Una cosa chiquita, yo no sé si los demás te han entendido, yo no te he entendido lo que has dicho, no sé si lo puedes explicar de otra forma diferente. Voy a reformular lo que he dicho. Esta propuesta legislativa solo se aplica a los ilegales, solamente a los ilegales. Ningún legal puede acudir o solicitar la vía humanitaria. Ilegales son los que están para ser expulsados del país por su calidad migratoria.
O sea, todo residente irregular, solamente residentes irregulares con calidad migratoria vencida, sea residencia, sea de turista, sea de trabajo, solo ellos pueden, de acuerdo a la propuesta, pueden acudir. A mí me parece que si se trata de un derecho fundamental, un derecho humano universal, porque los derechos humanos no pueden ser discriminatorios, no podemos excluir a aquellos que están en condición legal. O sea, ¿cómo puedo yo no permitirle? Con mayor razón. Entonces yo creo que aquí hay un error de concepto muy delicado, porque lo que estamos propiciando es la ilegalidad. Con esta ley, si tú quieres que yo te acoja, tienes que ser ilegal, pero si eres legal no te puedo acoger. O sea, es realmente preocupante que nosotros estemos... Me pide una interrupción con todo gusto el congresista Martín Belaúnde. Congresista Martín Belaúnde. Con relación a lo que expone el congresista Bugatás, hay situaciones en que efectivamente se propicia la regularización masiva de gente. Y yo le digo una cosa, eso está pasando en Estados Unidos, que son irregulares o ilegales, como se les quiera llamar, que pueden pasar a la condición de residentes regulares, o en Argentina, tal como pasó en la época que yo fui embajador, donde se había suscrito un tratado con Argentina que se puso en vigencia en la época que yo estaba ahí, y eso se logró que alrededor de 20.000 peruanos pasaran de la condición de ilegales o irregulares a residentes. Y ya estaban ahí. Bueno, se propició la ilegalidad, mejor dicho, se convalidó una situación de facto y luego se convalidaron 50.000 o 100.000 más por una serie de medidas ya internas tomadas por el gobierno argentino. De manera que no es una modalidad que podamos alegremente descartar, porque definitivamente va a favorecer a nuestros connacionales en el exterior, concretamente en todos esos países, en Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y quizás en Italia y Francia, ¿no? De manera que no se trata de propiciar la ilegalidad, se trata de alguna forma, convalidar la irregularidad. Gracias, congresista. Ya, sí. Si lo permite la presidenta, Sí. una interrupción me pide la Oiga, le congresista recuerdo Salgado. que tengo 3 expositores también, 3 cosas con expositores, ¿no? Sí, gracias, congresista Bogotá, gracias, presidenta. El artículo 2 y el inciso 18b, casualmente, yo lo entiendo, ¿no? Por eso, calidad migratoria humanitaria, temporales, sí, por desastre natural, víctima de tráfico ilícito de personas, o sea, todo eso está ahí, casualmente lo que le preocupa, congresista Bogotá, o estoy entendiendo mal. Lo único sí me preocupa, y va con lo que le preocupa, congresista Tubino, es el inciso E, situación de vulnerabilidad y o pobreza extrema acreditada por autoridad competente. Es muy amplio, muy genérico. Y entonces, si por pobreza extrema cualquier persona podría acudir con este inciso y realmente lo que recomienda Migraciones, que son los técnicos, los expertos en el tema, casualmente para cuidar la defensa nacional, la seguridad del país, es que este tema sea bastante, congresista, además de su garraspera, Migraciones dice que los supuestos tienen que ser concretos y no fórmulas abiertas. O sea, los técnicos del Ejecutivo, de su gobierno, congresista Bogatas, nos están advirtiendo, y me parece correcto que lo adviertan, que no podemos legislar en este tema en forma genérica. Lo genérico que es casualmente que para que utilicen los que saben eludir la ley para agarrarse de ahí y tener una puerta abierta. Que sea concreto, eso es lo que nos dicen los técnicos. Gracias. Congresista. Por si acaso es por un año, según el artículo, el párrafo del artículo 18b, ¿no? Es por un año, 305 días. El señor Patricio Rubio va a poder aclarar ese punto también, ¿no? Simplemente para culminar, sí, bien, el artículo 18b lo establece, dice, encontrándose en territorio peruano. No discrimina a aquellos que están en situación de legalidad, pero en el artículo 68, la modificatoria, solamente se da a aquellos que están en proceso de anulación de permanencia o residencia o expulsión. Entonces, yo reitero que no me parece coherente la protección de un derecho fundamental, como es un derecho fundamental humano que se está pretendiendo proteger acá, sea solamente para aquellos que están en condición ilegal. Ese es mi planteamiento y le pido al señor Rubio puntualmente que me explique
por qué se fomenta la ilegalidad con este proyecto de ley. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello. Sí, presidenta, evidentemente no me corresponde contestar a las preguntas, sino entiendo que el señor Rubio lo va a hacer y seguramente mejor que cualquiera de nosotros porque trabaja en refugio y hemos visto varios temas juntos, pero sí quisiera señalar algunas cosas importantes, presidenta. La necesidad de esta norma es ante la ausencia de la ley de extranjería que debió haberse dado, que evidentemente tendría que haberse puesto a la altura de las demandas que se han planteado en los últimos años, que no existían hace 23 años, cuando se dio la ley anterior. Sí tengo que señalar, presidenta, que se dio una directiva hace 2 años que cambió algunas de las situaciones restringiendo la aplicación de la toma de decisiones a los funcionarios y que eso ha generado una serie de denuncias que hemos visto en la Comisión de la Mujer de situaciones de expulsión que están dentro del marco de lo que aquí se encuentra. Desastres naturales, el tema de los haitianos creo que lo describe con claridad, víctima de tráfico ilícito de personas y o trata de personas, y estamos hablando acá de los casos Cucardas y los casos conocidos que han sido denunciados internacionalmente, los menores no acompañados o separados, que son la mayoría de los casos niños, hijos, por ejemplo, de mujeres casadas con peruanos que tienen un segundo compromiso, tienen hijos de este segundo compromiso y los niños se quedan en una situación de irregularidad cuando de por medio de denuncias familiares, maltrato familiar y esas situaciones las hemos visto, están documentadas, ha sido un informe de la Defensoría del Pueblo, son realmente graves, todas personas que nunca en su vida han tenido denuncias en el Perú y que han tenido viviendo 4, 5, 6 años y que de pronto se han encontrado con un criterio restrictivo, que se podría resolver con un cambio de directiva interna de la Superintendencia de Migraciones probablemente, pero que si le das un marco legal temporal hasta que la ley de extranjería se dé, tengamos reglas claras, acorde con lo que estamos buscando en el mundo, con fronteras que se han caído, no solamente para el traslado de bienes y de servicios, sino también de personas, es lo que corresponde. Eso no significa que pongamos en riesgo la seguridad. Y aquí yo, en la misma línea de lo señalado por el congresista Tubino, tenemos que tener cuidado con que eso no se convierta en una coladera, pero en la práctica, con las fronteras porosas que tenemos, tendrá que coincidir conmigo en que es mucho mejor saber quiénes son y dónde están, que estén de todas maneras circulando por el territorio nacional sin posibilidad, por ejemplo, de acceder a ningún tipo de servicio. Con el congresista Abugataz hemos conocido varios casos de personas que están en esta situación y que han sido parte del desarrollo del país con inversiones y que de pronto se han encontrado en una situación en la cual no tenían posibilidad de hacer valer sus derechos en el Perú. Sí me preocupa y estoy en la misma línea de la congresista Luz Salgado pidiéndole al señor Rubio que nos ayude a definir este supuesto la situación de vulnerabilidad y o pobreza extrema acreditado por autoridad competente. Me pido una interrupción al congresista Abugataz, si me lo permite. Congresista Abugataz. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, señora presidenta. No, pero lo que quede claro es que acá no se está resolviendo nada, porque seguimos en una temporalidad. O sea, cuando lo que me refiero a el apoyo que hemos recibido, especialmente tuyo, Marisol, en el caso de los apátridas, es una situación donde se les da una solución definitiva. Aquí simplemente lo que hace es patear el problema para un año. O sea, son 2 temas completamente distintos. Gracias. Sí, presidenta, totalmente de acuerdo. Así que en realidad si este proyecto no se ha aprobado hace 1 año o hace 2 años es porque siempre se ha tenido la esperanza de que la famosa ley de extranjería se dé y no se ha dado. Y yo espero que en los próximos meses con estas facultades que se están pidiendo delegadas o con las que ya se tienen, el Ejecutivo cumpla con hacerlo. Y ojo que aquí sí quiero ser justa. El problema de este gobierno no es la ley de extranjería que tenía 23 años, es el cambio de criterio hace 2 que lejos de mejorar el sistema de seguridad o de control de migrantes lo que ha hecho es generar un perjuicio. Y quiero apuntalar lo dicho por el congresista Belaúnde con el que concuerdo. No podemos pedir para los 3 millones de peruanos que viven fuera un trato justo y humanitario si no somos capaces de tener la misma conducta en el Perú. Esto es temporal, estoy de acuerdo con el congresista Abugataz, no es la solución ideal es una modificación legislativa global que enfrente las nuevas demandas de una sociedad moderna, que entienda las leyes para los trabajadores migrantes y sus trabajadores que nos han impuesto los tratados internacionales, pero negar la realidad que hoy enfrenta muchas personas que viven en el Perú porque no tenemos una calidad de visa que acoja estas situaciones y de alguna manera ha generado controversias y daño, es un hecho, presidenta. Yo adelanto mi voto a favor
sí pediría al señor Rubio, que finalmente va a dirigir las decisiones que se tengan que tomar en torno a la aplicación y la implementación de esta visa, ¿cómo es que se puede garantizar que no se filtren algunas personas que en realidad la visa se les negó para que ingresen por conducto regular, porque no se trata tampoco de abrir las puertas sin los criterios que el Perú establezca para afuera? Es decir, no se trata de que se crucen la frontera, se adquiera condición de irregular y se pida visa humanitaria. Me pide una segunda intervención al congresista Belaúnde y termino con eso, Presidenta, después de que él intervenga. ¿Por qué darla por un año? Gracias, señora congresista. Gracias. ¿Por qué darla por un año? ¿Por qué no darla por el mismo plazo que se dan las otras? Porque los peruanos que residen en el exterior, que han recibido este beneficio, es indefinido. Termino, Presidenta, con mi última preocupación, adelantando que estoy a favor de la norma, con esas acotaciones, por supuesto. ¿Cómo quedan las personas a las que se les niega el refugio? Yo sí creo que debería de ponerse una situación expresa que al que se le niega el refugio no está habilitado para presentarse esta visa humanitaria, porque se estaría generando una trampa peligrosa que lamentablemente, además con la evidencia de lo que ha pasado en países hermanos, podría ser utilizada por gente que esté eludiendo la acción de la justicia. Y lo segundo es eso. Las personas, acá se habla expresamente de los ciudadanos extranjeros que hayan cometido un delito con sentencia firme y ejecutoriada, con lo cual no hay duda. Pero ¿qué pasa con las personas que están, por ejemplo, que son prófugos de la acción de la justicia en sus respectivos países y pretenden esconderse en el Perú? No a través del refugio, sino a través de esa visa. ¿Cómo se cierra esa puerta para que no se aprovechen de esta norma? Eso era, Presidenta, y adelantar mi voto a favor y la satisfacción de que el proyecto se haya discutido con prontitud, pidiéndole además que por favor gestione con defensa para que esto se pueda ver en el Pleno, sí, para que esto se pueda ver lo más pronto que se pueda en el Pleno, y le demos a la Superintendencia la herramienta para poder regularizar situaciones que hoy están agobiando. Son pocas, pero son dramáticas, no solamente al refugio en Cancillería, sino también a la propia Superintendencia. Gracias, Presidenta. Gracias. La única comisión que va a dictaminar es Relaciones Exteriores, no llega a otro lado. Lo que yo quería consultarle al señor es el refugio implica un marco legal para todos los casos, pero no todos los casos que vienen son exactamente iguales, más allá que hay un marco legal. ¿Qué restricciones se ponen? Porque hay algunas restricciones para determinados casos. Tampoco se pueden quedar a vivir en el Perú. ¿Cuál es la temporalidad de los casos? Y sobre todo, ¿qué candado hay para que no se nos filtre cualquier cosa, cualquier persona, cualquier ustedes en un país donde hay sicariato, terrorismo, lavado de activos, sicariato que viene disfrazado de todas maneras, narcotráfico? ¿Cómo hacemos para que eso no se cuele? Porque tenemos 5 fronteras vivas por todos lados. Tiene la palabra, señor Rubio. Gracias, señora Presidenta. Gracias a los señores congresistas por las importantes preguntas que han formulado. En primer lugar, contestando al doctor Belaúnde, debería decir que la realidad geográfica implica que puedan haber mayores o menores solicitudes de protección. Lo que pasa en la región de Lampedusa, en Italia, es la proximidad que hay con costas africanas. Entonces, ellos son el destino más cercano que tienen y además tienen las condiciones para poder ir en barcos repletos de gente. Eso es imposible que se dé cruzando el Atlántico. Lo que se da cruzando el Atlántico es esto, mafias que utilizan uno que otro barco para infiltrar uno que otro polizonte y poder llegar a las costas básicamente brasileñas, porque Brasil tiene mucha relación con África. Entonces, tenemos varios filtros. El océano es un primer filtro. Brasil es otro filtro. Y así vamos teniendo diversos filtros. Otra posibilidad es poder llegar al territorio peruano a través de Ecuador. Tenemos algunos casos también, pero no son casos significativos. La experiencia de hace 13 años de trabajo que tenemos en el tema de refugiados nos demuestra que las condiciones que nosotros tenemos respecto a problemáticas africanas o asiáticas hace que la gente que pueda acceder a nuestros países es contada con los dedos de las manos. Son realmente pocos. Situaciones en Colombia, Venezuela y Centroamérica. Una pequeña interrupción. Sí.
Yo no creo que sea cuestión de que sean 3, 5 o 20. Hay que hacer un marco legal implique todo lo que puede hacer ahora y lo que puede hacer cada 10 años también. O sea, para no estar modificando las cosas, ¿no? Nada más, gracias. De acuerdo. Con respecto a las situaciones de Colombia, Venezuela y Centroamérica, sin duda alguna, en cuanto a Colombia, podemos decir que Colombia es quien proporciona el mayor número de solicitantes de refugio en el Perú. Sin embargo, no es un número significativo. Nosotros a final de año, el año pasado, hemos tenido alrededor de 400 personas que han solicitado el refugio en el Perú, de las cuales aproximadamente el 35% han sido colombianos. Es decir, si comparamos esto con el número de colombianos que pueden ingresar a territorio peruano solamente presentando su cédula de identidad colombiana, las cifras son absolutamente distintas. En los últimos años creo que son miles los colombianos que han podido entrar presentando su cédula. Es decir, la persona que opta por solicitar el refugio es una persona que en principio realmente considera que es perseguida. Ahora, puede ser que en la práctica esa consideración sea equivocada. Nosotros hacemos una evaluación y nosotros tenemos una tasa de rechazo de refugio que es mayoritaria. En total, nosotros debemos tener una tasa de aprobación del refugio que está entre el 30 y 40%. Y en algunas nacionalidades esa tasa se dispara, ¿no? Por ejemplo, tasas de cubanos. Las tasas de denegatoria de refugio de cubanos deben ser del 95%, más o menos. Entonces, hay un trabajo de evaluación que se realiza teniendo en cuenta la información que presenta la persona y cuál es la información del país de origen. En el caso de Venezuela, no son los números mayoritarios de solicitantes de refugio que tenemos, pero están llegando poco a poco algunos casos sí de venezolanos que solicitan el refugio. Algunos califican, que solicitan el refugio, se ha elevado el número, se ha elevado. Tampoco todos califican, es un tema de evaluación. Y en cuanto a Centroamérica, tenemos algunos casos también de gente que ha sido perseguida por las maras. A nivel continental, la problemática de las maras ha dado lugar a que en algunos casos se dé protección, pero tampoco es un tema masivo. Con respecto al caso a las preguntas de la congresista Salgado, en efecto, hay un proyecto de ley de extranjería que se está discutiendo, pero habría que tener en cuenta que la ley fue formulada en el año 2011. Esto es un tiempo distinto al actual, en donde no se estaba discutiendo esto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en las discusiones que se han realizado en el proyecto que se está trabajando y que estaría por presentarse, ha habido una mesa multisectorial donde Cancillería también ha tenido participación y donde sí se incluyó la visa humanitaria. La visa humanitaria está en el proyecto multisectorial aprobado por los diversos sectores del Ejecutivo. En cuanto a los supuestos concretos, ese es un aspecto muy importante. En efecto, lo que se ha tratado de hacer en el proyecto de ley es buscar concretarlos en lo posible. Sin embargo, la realidad siempre supera lo que uno puede prever. Y en la realidad podríamos tener casos en donde pueden darse situaciones dramáticas. Pongo un ejemplo. Una señora de cerca de 70 años que vino con su esposo para reunirse con su hijo que está aquí en el Perú. Entró de manera irregular al país. El esposo muere, es un caso real, el esposo muere de un infarto, la mujer se queda sola y por haber ingresado irregularmente al país, tratando de juntarse con su hijo que está aquí, no puede regularizar su situación y tendría que volver a su país de origen. Perdón, una interrupción. Yo le voy a pedir de alguna forma concretarnos bien el pedido porque tengo 3 expositores y hay gente que tiene que irse, le agradecería muchísimo.
Sobre la impertinencia, pero necesito acelerar un poco la De acuerdo. respuesta. No, comprendo perfectamente. Entonces, lo que quiero decir es, la práctica, la realidad puede mostrar que hay situaciones que requieren atención. Esta mujer quedaba un poco desamparada porque no tenía a nadie en su país y quería juntarse con su hijo. A lo que voy es, pueden haber situaciones donde la mujer no califique para refugiada porque no tenía persecución, pero queda en situación de desamparo si no está con su hijo. Entonces, estas situaciones de vulnerabilidad tienen que ser debidamente evaluadas. Por eso es que se ha agregado que esta vulnerabilidad o pobreza extrema tiene que estar acreditada por autoridades competentes. ¿Qué es lo que busca? Que otros sectores del Ejecutivo intervengan para que no sea solamente uno el que toma la decisión. Mujer, etcétera. En cuanto al congresista Tubino, pregunta cómo funciona. Cuando nosotros hacemos una evaluación en el pedido de refugio, tratamos de cubrir toda la información posible. Y dentro de esto implica pedir información a Interpol, DIRCOTE, DIRINCRI, DIREJANDRO. Entonces tratamos de cubrir todos los aspectos posibles. Lo mismo se haría en el caso de visa humanitaria. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que evitar es conceder un refugio o una medida de protección humanitaria como esta a personas que no lo merecen. Porque en el momento en que lo haríamos estaríamos debilitando justamente esta institución que buscamos preservar. Esto, en cuanto a lo del congresista, las preguntas del congresista Bogatás. La confusión es entendible porque el proyecto en realidad comienza hablando de la Comisión de Extranjería. Pero si seguimos leyendo el artículo 68, lo que hace, la Comisión de Extranjería está establecida en el actual artículo 68. Lo que está haciendo este proyecto en realidad es adicionar a esta comisión ya estipulada, la Comisión Especial para los Refugiados y la Comisión Revisora, que serían quienes se dedicarían a ver los casos de visa humanitaria. Es decir, más allá de la situación migratoria de la que sea la persona, en la que se encuentre la persona, nosotros vamos a tener que ver la problemática humanitaria que tiene de acuerdo al artículo que establece las causales. Luego, en cuanto a la temporalidad, manifiesta preocupación también la congresista Marisol Prestillo sobre esto. La temporalidad es de 1 año, pero tenemos que tener en cuenta que es una situación humanitaria la que se está amparando. No tendría sentido amparar a una persona por 1 año si es que la problemática humanitaria se prolonga. Por eso es que si ustedes ven, la norma dice que es 1 año y que se puede prorrogar. Pero en principio, es una institución de naturaleza temporal y cuando cambien las condiciones, esta situación deberá cesar. En cuanto a las restricciones, en el caso de refugiados y candidatos para el refugio planteados por la presidenta, nosotros tenemos plazos también para poder atender estas situaciones, pero estos plazos son renovables y el criterio es el mismo. Como son figuras de protección internacional, de acuerdo a nuestros compromisos internacionales, esta protección tiene que mantenerse mientras la situación lo amerite. La realidad marca el momento en donde esta situación termina, pero igualmente es provisional. Le agradezco al señor Rubio la exposición. Voy a someter a votación, por favor, el proyecto de ley 1037/2011, que propone establecer la calidad migratoria de carácter humanitario. Los que estén a favor, por favor, levantar la mano. ¿Con cargo de redacción, Presidenta? Si quiere, congresista, dadas las circunstancias. Sí, Presidenta, disculpe, Daniel, con cargo a redacción. ¿Por unanimidad? Ya. A favor, Isla, Tito Valle, Martín Belaunde, Marisol, Luz Salgado, Angulo, abstención, Daniela Bogatás y Carlos Tubino. Ha sido aprobado por la mayoría. Punto, le agradezco al señor, puede retirarse. Segundo punto, proyecto de ley 4353/2014, que propone aprobar el convenio de Minamata sobre el mercurio. Para eso está el viceministro de Energía y Minas para hacer una pequeña exposición al respecto. Voy a agradecer que no se muevan todavía, por favor.
Le damos la bienvenida al viceministro del Ambiente, Mariano Castro, al cual dejo en la palabra. Muy buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores congresistas. El proyecto que vamos a presentar, y estoy también acompañada de la directora de Ambiente de la Cancillería, es el proyecto de resolución que aprueba la ratificación del convenio en Minamata. Son 4 puntos y voy a tratar de ser muy específico en los temas. En primer lugar, es bien importante tener en cuenta de que el mercurio es una de las sustancias tóxicas más conocidas. Afecta el sistema nervioso, cerebro, nervios y visión, el sistema inmunológico, afecta el sistema cardiovascular. Síntomas incluyen temblores en las manos, problemas en la visión, en el oído, en el habla, en equilibrio, con los riñones, el hígado y problemas digestivos. Este conjunto de graves síntomas no se ven inmediatamente, sino después de años de exposición prolongada. El transporte, el mercurio, tiene que ver con varios procesos. Por ejemplo, cuando se derrama el mercurio, afecta el agua superficial, los invertebrados bentónicos, cangrejos, peces lo adquieren y a partir de ahí aves y los seres humanos consumimos esto que ya contaminado. Igualmente a través de las emisiones o liberaciones de mercurio, como se conoce la volatización a la atmósfera, eso pasa a la vegetación, pasa al suelo, luego a los animales que también son consumidos por las personas. En consecuencia, la vía de ingreso al cuerpo humano y el metabolismo de mercurio son a través de la respiración, pulmones, cerebro, a través de la alimentación y la piel que va a la sangre, igualmente pulmones, cerebro, riñón. Y las zonas más afectadas en el mundo están en el mapa que estoy mostrando, en donde los países en desarrollo son las principales zonas en donde hay un mayor riesgo de contaminación por mercurio, generándose también el mercurio en diversas otras zonas del mundo. Desde el 2001, en donde se contó con información científica sobre el tema y se decidió formular un convenio mercurio, se fue construyendo la información científica necesaria y se adoptó en el 2010 el Acuerdo Mundial de tener un convenio sobre esta materia, que finalmente en el 2014 se logró. En enero del 2013, se culminó la negociación y 147 países acordaron el texto. El Perú lo firmó igualmente en octubre de ese año. Actualmente son 128 países firmantes y 14 países parte. En la región, Nicaragua, Uruguay, Panamá, México, Guyana. Son los que ya han ratificado el convenio. Tenemos información que Uruguay está muy próximo, entre otros países. Y están en proceso. Todos ellos han ratificado el convenio. Brasil también ha ratificado. Todos los países andinos amazónicos lo hemos ratificado. Lo hemos firmado y ratificado son los que aparecen aquí. El objeto del convenio, entonces, es proteger la salud humana y el ambiente respecto de las emisiones y liberaciones antrópicas del mercurio y compuestos de mercurio. Es el objeto del convenio y tiene 4 categorías temáticas el convenio. 1, vinculado a asuntos operacionales, cómo es de que los países podemos avanzar en la reducción de las emisiones y liberaciones y compuestos de mercurio. La otra categoría temática tiene que ver con cómo se apoya a las partes en cuanto a lo que se refiere a recursos financieros, asistencia técnica, transferencia de tecnología, etc. Una cuarta categoría temática está relacionada con información y sensibilización, que incluye acciones para reducir los impactos y hacer que la población conozca mejor esos temas y reduzca su exposición. Y finalmente los aspectos administrativos. Las principales disposiciones entonces tienen que ver con que, 1, prohibición de nuevas minas de mercurio. En este punto el Perú en nada lo afecta porque no tiene minas de mercurio. La eliminación progresiva de las minas de mercurio existentes, máximo 15 años. Las medidas de control de emisiones a la atmósfera y orientaciones para planes nacionales de reducción de mercurio en la minería de oro artesanal y en pequeña escala. En este punto no es que se establezca una normativa específica, no. Lo que se hace son simplemente orientaciones y bases para efectos de que cada país adopte sus planes nacionales específicamente respecto a lo que es el uso de mercurio en sus actividades.
Luego se establece la prohibición de exportación de mercurio a una parte sin consentimiento por escrito y para usos permitidos o almacenamiento temporal ambientalmente razonablemente establecidos. La eliminación de productos con mercurio en pilas, interruptores, relés, lámparas, jabones, etcétera, para el 2020. En este punto, el Perú no es productor en esos temas se tiene la información específica dando cuenta que, por ejemplo, en el caso de pilas se produce, pero no es con mercurio. La del convenio Minamata sobre el mercurio entonces apunta a una disminución gradual en el uso de la amalgama, en el caso de la minería artesanal, con tecnologías específicas. En este punto hay ya experiencias que estamos desarrollando con procesos muy eficientes que mejoran el rendimiento de oro y reducen las emisiones de mercurio, con las, por ejemplo, quimbaletes más canaletas, los cuales son muy eficientes y muy baratos, que estamos aplicando ya en Puno, por ejemplo. Procesos sujetos a eliminación gradual de producción de cloroalque en 2025. En este punto el Perú tampoco es afectado, tenemos una sola empresa que ya está en proceso de adecuación, sin embargo, es decir, no tiene el convenio, lo que hace es simplemente formalizar lo que ya está en marcha. Y los procesos sujetos a restricciones que tienen que ver con producción de polietileno, metilato, etilato de sodio, potasio, los cuales igualmente tampoco no tienen impacto en el caso de Perú. Entonces, los artículos operacionales tienen que ver básicamente con aspectos vinculados al suministro y comercio, de tal manera que las partes puedan informar, hay un protocolo de comunicación, pueden informar cómo es que comercian, de dónde se extrae, cómo se extrae y a dónde se destina. Son protocolos muy específicos que están establecidos en el propio convenio. Y la eliminación y reducción progresiva del uso de mercurio en productos y procesos, y orientaciones para lo que se refiere al procesamiento vinculado al oro en la actividad minera artesanal y pequeña escala, de acuerdo a los planes nacionales que cada país establezca específicamente en relación con ese tema. Y en general, para cualquier operador, precisiones respecto a almacenamiento, desecho de sitios contaminados, que es básicamente el caso peruano porque se trata de un producto residual y que en consecuencia ya la gran y mediana minería está cumpliendo estas disposiciones y que efectivamente debe transportarla y almacenarla en forma regulada. Por lo tanto, no hay ninguna implicancia tampoco en ese tema, tal como lo señala en el informe del Ministerio de Energía y Minas. El apoyo de las partes hay momentos desde aquel país que firma y ratifica el mecanismo de asistencia y cooperación y aquellos países que han ratificado lo mismo. Hay dos fondos, el Fondo Fiduciario y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y un programa internacional específico para apoyar la creación de capacidad de asistencia técnica. En ese sentido, hoy día ya se dispone de cerca de 141 millones de dólares para el periodo de 2014 a 2018 a aquellos países que ratifiquen el convenio. Los artículos vinculados a información y sensibilización, no voy a detenerme, apuntan básicamente a que haya una construcción de información directamente, además presentada a las comunidades expuestas a este riesgo, tal como ya, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, gobiernos regionales estamos haciendo en varias zonas donde este tema es un tema sensible. De tal manera que se reduzca el riesgo a través de una información de qué cosa no comer, dejar de comer y cómo administrar mejor, además, este metal. Los aspectos administrativos son los usuales a cualquier convenio. En relación a la solución de controversias, el Perú está planteando de que se utilicen los mecanismos previstos en el Tribunal de la Haya o también los de arbitraje. Los artículos sobre la salud son quizás los más relevantes, en tanto que ahí es donde está el foco de atención prioritario del convenio. Apunta a proteger la salud a través de varios mecanismos y en ese sentido se invoca a las partes, se alienta a las partes a que identifiquen y protejan a las poblaciones en riesgo, a desarrollar programas educativos y preventivos y a promover servicios adecuados de atención sanitaria. Y la Organización Mundial de la Salud ha adoptado diversas medidas en esta misma línea y apuntan efectivamente a establecer convergencias con lo que el convenio de Minamata regula. El mercurio en el Perú, y con eso termino, señora presidenta, ha tenido diversas ocurrencias de mercurio a lo largo de su historia, de diversa naturaleza, ocasionada básicamente por accidentes o uso irracional o inadecuado del mercurio. Tenemos una larga historia con el mercurio.
ha habido accidentes recientes importantes que justamente generaron también un factor para que a nivel mundial se establezca este convenio. Lo tenemos precisado ahí en el mapa. La importación de mercurio se ha reducido significativamente. Hay que tener en cuenta que aquí el Perú tiene este rol, no es productor, sino es importador. Y aquí se ha reducido del 2010, con cifra de SUNAT, 142 toneladas en el año 2010 a 10 toneladas en el 2015 la fecha, 102 toneladas en todo el año 2014. En consecuencia se ve una reducción en este punto. En cada uno de los compuestos de mercurio igualmente uno observa una reducción importante en cloruro mercurioso, no se tiene ninguna importación desde el 2012, en cloruro mercúrico igualmente desde el 2012, y en sulfatos de mercurio tampoco ningún registro de importación desde el 2002. Lo cual está alineado además al proceso internacional donde se está sustituyendo productos con mercurio añadido de tal manera de que se van aplicando a nuevas alternativas. Lo mismo podemos observar en pilas, baterías eléctricas, etcétera. La importación desde el 2012 es cero. En pilas y baterías eléctricas igualmente es cero desde el 2010, etcétera. En consecuencia, en ese punto, este convenio está alineado a lo que está ocurriendo a nivel del mercado internacional. Los usuarios inscritos, en base al registro para el control de bienes fiscalizados, norma nacional de los últimos años, se establecen ya 39, los cuales importan mercurio en cantidades que son alrededor de 287 toneladas y esto ocurre básicamente a través de la aduana aérea del Callao. Es el principal punto según registro de SUNAT, lo cual representa cerca del 97% del total de importaciones. México hoy día es el principal país de importación. Desde el 2012, antes lo era España y Estados Unidos, estos ya tienen prohibida la exportación. Son 10 usuarios que concentran el 97% del total de mercurio autorizado. Quizás el lugar más sensible, y con esto ya ahora sí termino, señora Presidenta, es que en donde hay información mucho más completa de la situación de la exposición de riesgo de mercurio es en Madre de Dios, en donde ahí tenemos que se estima que ahí hay no menos de 650 toneladas de mercurio que se han vertido en el ambiente en los últimos 23 años, distribuyéndose por todo su territorio. Y en todos estos estudios se muestran situaciones de gravedad, en donde hay población expuesta a riesgo que requiere ser efectivamente asistida. Aquí el convenio en Minamata refuerza nuestra capacidad y prioridades de política, de tal manera de que podamos efectivamente ayudar a todos aquellos operadores que tienen una relación con el mercurio a que reduzcan su riesgo. Y hay un marco legal que se ha desarrollado en los últimos años, vinculado a estándares de calidad, límites máximos permisibles en cuanto al uso y manejo en agricultura, salud, residuos sólidos, industria, los cuales están en la misma línea de lo que el convenio Minamata ya establece. En consecuencia, aquí no hay ninguna modificación específica que hacer en esta materia, así como las normas específicas dadas por la SUNAT, así como los acuerdos binacionales con Ecuador, Bolivia, Colombia, a nivel de la OTCA y a nivel de la Comunidad Andina, estamos en la misma línea. Este es un sustento que va en directa relación con lo que el convenio Minamata ya establece. Muchas gracias, Presidenta, por la... Gracias, damos gracias al señor viceministro Mariano Castro. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí, había pedido. Martín Belaúnde, Luz Salgado, Daniela Guataz. Le quiero pedir, por favor, a todos ir puntualmente a la pregunta, porque hay dos cosas más, proyectos que también hay personas y todos se quieren ir. Por lo tanto, agradeceré ser bien puntuales. Gracias. Gracias. Dos preguntas. Usted dice que en el Perú no se produce mercurio, lo cual no hay minas de mercurio, efectivamente. Pero la pregunta es, ¿el mercurio en algunos casos se produce como subproducto? Y digo esto porque a Yanacocha creo que se le imputaba ese cargo a raíz del incidente que ocurrió, de ese incidente, de esa pérdida que ocurrió el año 2000. Yo tengo entendido que no producen mercurio, pero sería conveniente que usted nos informara al respecto. Lo de Choropampa, efectivamente, que fue en realidad un accidente con unos balones de mercurio que no creo que salieran de la mina, pero sería conveniente que usted lo aclarase. Ahora, usted dice que se está importando muy poco mercurio. Aquí hay una cifra de 287.000 kilos, o sea, 287 toneladas. Registro que esto sería, me imagino, de la fuente marzo del año 2015.
Lima, 251 toneladas. Callao, 30 toneladas. Puno, 4.740 kilos, en la de kilos. Callao, 30 kilos. 30.000 kilos, perdón. Madre de Dios arroja una cifra increíblemente baja, 82.40 kilos, o sea, menos de 1/10 de toneladas. Sin embargo, parece ser el lugar donde más se utiliza el mercurio. Agradecería que explicar esas diferencias y esas anomalías o incoherencias en las cifras oficiales que se nos muestran. Gracias. La palabra Luz Salgado. Sí, Presidenta, espero que estemos con el quórum respectivo, pero creo que los temas no se pueden acumular y tenemos que discutirlos con paciencia. No se trata de cumplir toda la agenda cuando hay temas, y yo me siento preocupada cuando usted dice ya planteen su pregunta porque hay muchos que se quieren ir. Yo no sé, esta comisión es importante, los que se quieran ir tienen que evaluar si es mejor irse a la embajada, a un cóctel o discutir el tema. Y creo que en todo caso la asesoría debe prever que hay otros compromisos para otras personas y no invitar y pasar por la vergüenza de decir a nuestros invitados que lo hagan rápidamente. ¿Me da una interrupción, congresista? Sí, con todo Yo le gusto, agradecería también a Presidente. los congresistas, creo que sin excepción, que estén puntualmente también a las 11 de la mañana, pues comenzamos todos los lunes a las 11:30. Y cuando yo tengo un invitado, tengo que arrancar a las 10 y poner el invitado como plato de fondo al final para que los demás no se vayan. La misma apelación hago a todos acá. Hoy hemos comenzado a 25 para las 12. La sesión es a las 11. Nada. Quiero hacer presente que no me siento aludida porque he llegado a las 11 en punto, por si acaso, para que queden actas. Es que usted generaliza. Bueno, Presidenta, a través suyo, a darle la bienvenida al viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, y hacerle varias consultas. Este es un tema importante, todos estamos de acuerdo que el mercurio es venenoso, hemos tenido casos como el de Choropampa, donde recién descubrimos que casualmente por ignorancia de las personas creyeron que iban a sacar oro y terminaron totalmente intoxicadas. Pero el convenio de Minamata, que fue adoptado en Japón, hasta ahora de 136 países, solamente, si no me equivoco, 10 son los que están ratificando o están complementando el convenio. Nosotros seríamos el número 11, estamos bien apurados. Está bien, esto tiene que ser un proceso gradual, pero entonces la pregunta es, ¿por qué esta recomendación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que les dice que Ambiente tiene que hacer un estudio más adecuado para ver el levantamiento de información necesaria en los inventarios nacionales pertinentes que permitan profundizar en la problemática existente en relación al uso y la producción de mercurio? Y lo digo textualmente, no se ha alcanzado. No hay excepciones del anexo B salvo de una empresa, dice. ¿Y qué si hay otras empresas que todavía no han buscado un sustituto al mercurio? Y por si acaso no tengo ninguna relación ni con baterías, ni con jabones, ni con lámparas, ni con pilas, ni con plaguicidas. Pero todos ellos utilizan. Peor con los mineros ilegales, señor. Y a ellos, sí, por ellos yo evitaría el mercurio ni un kilito desde este momento, pero no es así, pues. Entonces tiene que haber un levantamiento de información adecuada. Nadie nos está correteando. Ya hemos visto que gradualmente el Perú está cumpliendo, estamos disminuyendo la importación de un tonelaje que nos han alcanzado de 177 en el año 2009, si es que no está en desacuerdo con las cifras que maneja Martín Belaunde, a 99 toneladas en el año 2012. Yo me imagino que al 2015 serán menos toneladas todavía. O sea, estamos cumpliendo. ¿Perdón? En general, sí. Estamos cumpliendo. Se está disminuyendo gradualmente. Pero colocar sin excepciones, siempre nosotros nos vamos al extremo. O bien todo o bien nada. Y sin haber levantado la información, si nos dicen a nosotros que estas empresas no van a cerrar, no se va a despedir gente,
porque han encontrado un sustituto para que pueda, o en qué grado utilizan. Si ese grado que utilizan es realmente el tóxico, porque, oiga, nosotros nos lavamos todos los días con jabón, yo no sabía que ahí también había incluido el mercurio. Entonces, de repente ya no hay jabones, de repente ya no hay plaguicidas, de repente ya no hay una serie de fábricas, lámparas eléctricas, y estamos creándonos un problema que lo advierte, ¿no? Lo advierte el Ministerio de Comercio y les dice, oye, ambiente, levanta mi inventario, levanta mi información, investiga para ver que no sea un tema en el que no tengamos que plantear, o sea, mejor dicho, tengamos que plantear más exenciones en el anexo B. En vez de exenciones para una sola, de repente vamos a intentar para 2, para 3, para 4. Así como otros países observan diferentes tratados y no aceptan a rajatabla todo, ¿no? Los otros países observan. ¿Por qué nosotros no? Siempre somos de entregarnos todo y luego vienen las multas, las sanciones. ¿Quién las paga? El Estado peruano. ¿Quién es el Estado peruano? Todos los peruanos que tenemos que pagar cosas porque no hemos cumplido la norma que nos comprometimos todos a nivel internacional. Entonces, no hay ningún apuro. Si solamente son 10 países los que han ratificado esto, podemos ser el 11, pasado un año, y estudiamos mejor las cosas. No perjudicamos a nadie, no cerramos fábrica, no botamos gente a la calle, ahora que estamos ya en un proceso de desalerización. Y entonces, por eso es mi preocupación. Nada más. Gracias, presidente. La palabra Daniela Huatas. Gracias, señora presidenta. Este es un tema que he tenido oportunidad de conversar casi una hora dándole la bienvenida a Mariano, el viceministro, y extrañamente debo coincidir relativamente con la congresista Salgado. De la revisión de los informes de los sectores involucrados. En primer lugar, son de una mediocridad espantosa, ¿cierto? En el caso de los procesos industriales no hay una sola referencia a las posibles consecuencias que puede traer, por ejemplo, tener la obligación de paralizar las fábricas de cemento. ¿Qué ocurre con el país? Porque una cosa que no nos dicen es que las plantas cementeras emiten al aire partículas de mercurio, como también esta planta de fundición que tenemos aquí a, ¿cuánto?, 1 kilómetro del Congreso, esta que está en sobreevitamiento, esas emiten. Entonces, yo creo que lo menos que podríamos recibir como legislativo es el análisis de cuáles serían las posibles consecuencias. Yo creo que tenemos una duda existencial respecto al ser y al deber ser. Okay, de acuerdo al deber ser, sí, maravilloso, firmemos con los ojos cerrados y vamos para adelante. Pero creo que tenemos la responsabilidad constitucional de por lo menos hacernos las preguntas que como legisladores nos compete hacer. El Ministerio de Economía y Finanzas no ha hecho ningún análisis de costo-beneficio de la aplicación de esta norma. Hay una serie de compromisos asumidos en el anexo A, donde al año 2020 una serie de productos ya no ingresarán más al país. No sabemos qué efecto tiene eso. No hay ningún análisis. Se incrementarán los costos, se reducirán los costos, será neutro. Ni siquiera eso. O sea, ni siquiera qué ocurre con los compromisos inmediatos que estoy asumiendo. Nada. Lo único que les preocupa al Ministerio de Economía es un fondo fiduciario que se hace. Entonces, con lo cual me parece muy poco serio de parte del Ministerio de Economía. ¿Qué decir del Ministerio de Energía y Minas? Las centrales eléctricas también emiten al ambiente partículas de cianuro. ¿Cuál va a ser nuestra política o las consecuencias? De repente no hay ninguna, pero ni siquiera lo mencionan el tema en el informe del Ministerio de Economía, de Energía y Minas. No saben que las centrales eléctricas emiten partículas de... ¿Y qué decir del MINSA, ¿no?, con todo lo que ocurre? Yo creo que este es un tema, para no alargar, este es un tema que va a exigir, yo sí creo que hay que aprobarlo, pero definitivamente lo que va a exigir en el momento que se debata en el Pleno es la presencia de los ministros individualmente de cada sector
para que expliquen o aclaren. Me pido una interrupción a la congresista Salgado. ¿Y la interrupción usted? Presidenta, yo veo una contradicción, por más que coincide conmigo el congresista Bugatás, como si tenemos tanta información que nos falta, como si estamos tan ignorantes en el tema, estoy de acuerdo en firmar. Es una incongruencia, ¿no cree? Irresponsabilidad. Porque ¿cómo firmas algo cuando estás consciente y estás admitiendo estoy ignorante de todo esto, pero firmo? No pues, señora presidenta. No me oyó, parece la congresista Salgado, completamente lo que dije, que acá hay una duda, tengo una duda existencial entre el ser y el deber ser, porque evidentemente cualquier ser humano con dos dedos de frente lee el contenido del convenio y no se puede oponer. Nadie se puede oponer a que se limite el uso de mercurio porque es fundamental para la salud humana. Por favor, que quede claro. Lo que ocurre es que tenemos una serie de deficiencias al interior que exigen una mayor explicación. Y reitero, yo sí creo que hay que aprobar el proyecto y en su momento llevarán las explicaciones al Pleno del Congreso. Gracias. Yo una sola pregunta nomás, si el mercurio es tan peligroso, acabo de ver todo el tema de Minamata, ¿por qué diablos seguimos usando los termómetros que a veces se lo ponen la gente en la boca y se lo ponen debajo de la axila pegado al cuerpo, si es puro veneno, con el riesgo que se puede romper inclusive en la boca, ¿no? ¿Tienen las respuestas? Gracias, señora presidenta. Bueno, lo que sí estamos seguros es que el mercurio causa daño a la salud. Tenemos el antecedente que pasó en Minamata, 46 personas murieron. La cifra aumentó hasta el año 1965, cuando se realizaron 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. Tenemos el problema en sí. Una interrupción, por favor. La palabra con usted, Bugatás. No, sí, y justamente un comentario que me parece absolutamente inoportuno, hablar el día de hoy, cuando tenemos todo el problema que estamos viendo en el sur del país, hablar de un proyecto que nada más y nada menos tiene el nombre de Minamata, ¿no es cierto? O sea, sumamente oportuno el día de hoy hablar de un proyecto que dice la mina mata. O sea, disculpamente quería hacer ese comentario. Gracias. No sé qué es más inoportuno. Claro. Este es un problema de carácter ambiental y de salud humana. O sea, no podemos nosotros decir, bueno, que vamos a explicar o a esperar una explicación para que podamos ahondar en el asunto. Creo que deberíamos aprobarlo y después, si necesitáramos más información, que cada uno de nosotros podríamos proveer, podríamos hacerlo posteriormente. Eso es todo. Gracias, señora presidenta. ¿Respuestas del señor? Perdón. Intervención de Marisol Presella. Sí, presidenta, una pregunta muy puntual con relación a la industria. Yo recibí un informe que de hecho me fue entregado por el viceministro a quien saludo sobre el tema de las industrias que podrían estar emitiendo mercurio al aire. Si es que el convenio permite que se haga regulación en ese sentido, para absolver la duda de la congresista Luz Salgado que comparto. O sea, me queda claro que hay que combatir la actividad ilegal que usa mercurio y que puede matar a muchísima gente. Lo de Madre Dios es dramático y solo por eso lo aprobaría. Pero también me preocupa que se afecte a otras industrias que generan inversión y que esa inversión genera trabajo cuando se hace de manera controlada. ¿Dónde está el equilibrio? Una cosa importante que hay que resaltar, todos los países, como ejemplo Chile, firman muchas cosas, inclusive el Pacto de Bogotá, con observaciones en el punto 15, 20, 8, yo invento. El Perú firma todo, no sé quién lee, quién lo manda sin que nadie revise y firman todo. Y después estamos en 1000 problemas. Pero todos los países, por lo general, hacen observaciones en determinados puntos. Y eso el Perú no lo contempla. Sería una Cancillería, tome nota para que se lo expliquen a las personas que ven este tema de acá. La palabra, viceministro. Gracias, señora presidenta. Y empiezo por esto último, justamente. Es decir, por ejemplo, Chile está considerando la posibilidad de hacer alguna exención en tanto que es un país productor de mercurio. Productor primario. Entonces, y vinculo con la pregunta, el comentario del congresista Belaúnde, que efectivamente es así. El Perú genera como subproducto el mercurio, derivado de la extracción, por ejemplo, de oro. Ese subproducto, del oro, por ejemplo,
Entonces, de ahí, entonces tiene uno que la empresa correspondiente está obligada a almacenarla, transportarla y depositarla en forma adecuada. Y, por eso, y a partir de experiencias tenidas, las lecciones ya están aprendidas, no solamente en términos de regulación, sino también de práctica misma. Entonces, la gran mediana minería está regulada, efectivamente tiene claro cómo hacer, y el destino de ese mercurio como subproducto está en depósitos de residuos industriales o peligrosos, aquí o en el extranjero. En eso no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido, no es necesario hacer una exención porque no somos productores. Esos subproductos tienen que ser manejados. Sí, a través de su producto. Sí, pero ese subproducto efectivamente requiere ser manejado bajo condiciones que están ya reguladas en nuestra regulación, a diferencia de otros países donde tienen minas que producen mercurio, que es distinto. Entonces, en ese punto, claro, y en nuestro caso no necesitamos. No somos productores, somos importadores. Entonces, y en relación con la industria, para ir directamente al punto planteado también en relación a lo que podría ser algún riesgo y la posibilidad de hacer o la necesidad de hacer exenciones, que no tendríamos ningún problema en hacerla si hubiese la justificación. En este caso no lo tenemos porque el único registro por parte de los ministerios y por parte de la SUNAT que tiene mercurio es una empresa manufacturera, que es Kimpac, la cual está en proceso ya de transformación. No hay ningún problema en consecuencia, no necesitamos ninguna exención. Pero existen efectivamente, el convenio Minamata establece 5 categorías de industria que pueden emitir de manera, ojo, subrayo, no intencional el mercurio, y están señaladas en el convenio, que son centrales eléctricas de carbón, centrales industriales de carbón, procesos de fundición, incineradores de desechos y cementeras. En este caso, que son fuentes generadores no intencionales de mercurio, el convenio lo que establece son que se remita a que cada país en su regulación se establece metas y plazos para efectos de atender el tema. No establece ninguna condicionalidad que debamos cumplir en ningún plazo, sino nuestra propia regulación debe establecerlo, en función a las características en que se encuentra la tecnología, en función al riesgo que se requiera controlar, etc. Eso aplica para todos los casos. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso tenemos 7 cementeras, ¿no?, las cuales producen Portland en base a la producción de Kinkler, que podrían estar emitiendo mercurio de manera no intencional. Esto en sus estudios de impacto ambiental y en sus planes de manejo ambiental, en función a las normas establecidas en el país, es que deben realizar las adecuaciones necesarias. En consecuencia, el convenio no introduce disposición o condición alguna. Y lo mismo ocurre con las otras 4 categorías de industria que el convenio precisa que son industrias donde pueden emitir mercurio de manera no intencional, que es distinto a los casos en donde se requiere un plan nacional de facilitación de tecnologías, etcétera, como en el caso de minería artesanal, en donde claramente las alternativas existen. Y esto remite a su vez también a un plan nacional, no establece metas y plazos, sino un plan nacional en el cual debemos establecer un inventario, un listado de lugares en donde hay medio riesgo, y en base a ese plan nacional elaborado por el Perú en un plazo de 3 años, podremos efectivamente desarrollar las acciones específicas para el efecto de reducir el riesgo vinculado con esa actividad, en función a esas metas y plazos que ahí se establezcan en ese plan nacional. No hay nada, entonces, que requiera una exención. Entonces, efectivamente, es un veneno que requiere ser controlado y que efectivamente estas normas de información y comunicación y controles respecto al comercio internacional son necesarias y nos van a ayudar. Y en relación al comentario de que ya, bueno, actualmente son 14 países que son parte, con la información de México y Panamá, sus congresos ya lo han ratificado, estamos en la línea. Es bien importante tener en cuenta de que son 128 países que ya han firmado el convenio, es decir, que como producto de la negociación estamos de acuerdo, no hay riesgo y consecuencia es más bien un beneficio para nuestros procesos de una economía alineada. Sí, una intervención rápidamente. ¿Cómo hace Ecuador, que acaban de descubrir oro, lo está explotando y Correa hizo toda una exposición respecto al oro? Nadie va a oponerse a que yo pueda extraer el oro para sacar a la gente de la pobreza, ese fue su discurso. Efectivamente, y es absolutamente cierto, es decir, el desarrollo de la actividad minera en forma sostenible, ambiental y socialmente es
beneficioso, es necesario. Y en esa línea es que está justamente como para enfocarnos, sí, Ecuador ha firmado y está en proceso de ratificación. Con Ecuador, sí, todavía no. Pero quería agregar a lo siguiente, que en relación al tema hemos suscrito con Ecuador acuerdos en el marco de la Comunidad Andina, acuerdos en el marco de la Organización de Tratado de Comercio, Organización de Tratado de Cooperación Amazónica y bilaterales, específicos, vinculados al tema que están en la misma línea de lo que sostiene Minamata. Tenemos acuerdos para efectos de la descontaminación causada por la actividad minera y que nos está pidiendo una interrupción el congresista. Con su permiso. Daniel, una interrupción. Gracias, señora presidenta. Gracias, Mariano. Sí, pero lo que no nos dicen es que toda la contaminación que generan al frente de la cordillera termina en territorio peruano, ¿no es cierto? Y no creo que Ecuador sea en estos momentos ningún ejemplo de cumplimiento de acuerdos, porque está violando el acuerdo madre del Pacto Andino, menos va a cumplir este tipo de acuerdos. Entonces, simplemente hacer esa acotación. Gracias. Sacan el oro de precisamente el convenio de Minamata nos refuerza nuestra capacidad de vigilancia y control de nuestras fronteras. Por esa razón es importante la ratificación. Y que los avances realizados con Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, etcétera, para hablar de los países vecinos, son la base también para este arreglo. Lo que entonces quiero destacar es de que las 128 países ya hemos firmado, 14 ya han ratificado y varios están en proceso de ratificación. La información internacional y los mecanismos de cooperación que nos facilita el convenio nos van a ayudar entonces a nuestra agenda nacional. Y los informes de los sectores son los que efectivamente nos justifican la conveniencia de esta ratificación. En el caso de los sectores productivos, todos destacan de que este convenio va a ayudar a fortalecer el crecimiento económico, ayudando a que haya una sostenibilidad en el manejo de una sustancia tan tóxica, tan riesgosa como el mercurio. Y es en el caso del sector minero en donde más claramente además expresa su respaldo, y en el sector industrial lo mismo. Y respecto a situaciones como, por ejemplo, termómetro o, por ejemplo, las situaciones como las amalgamas que tradicionalmente hemos venido usando, que se usa mercurio. Igualmente, en este caso, contiene mercurio, existen alternativas, nosotros pues, debemos efectivamente generar información, asistencia, aseguramiento de que aquellas amalgamas que se usan en esta materia sean las que no tienen mercurio, que existen y que no son de mayor costo. Son las blancas que son sanas. Aparentemente blancas, blancas, pero tienen el 50% de mercurio. Y eso ocurre todavía en el Perú. Eso efectivamente forma parte de los planes nacionales que el país va a desarrollar en esta materia y con asistencia técnica podremos efectivamente conseguir los resultados. Ok. Gracias. Presidenta, yo estoy planteando una cuestión previa. Vota la cuestión, preséntela. Sí, Presidenta. Yo estoy de acuerdo en el fondo del tema. Lo que creo que necesita esta comisión es una mayor información. ¿Por qué no pedimos que venga una semana más, señora Presidenta? No va a pasar nada. No va a pasar nada que los congresistas tengamos la información de la Comisión de Comercio Exterior y de Energía y Minas. Si nos informan, y estamos conscientes de que aquí no se va a afectar a nadie, que esto va a ser gradual, que nos saquen de la duda de este planteamiento que ha hecho el propio Ministerio de Comercio Exterior, donde le pide a Ambiente levantar información y la información no nos han sido adjuntadas realmente, que ellos se hagan responsables de que aquí no está ocurriendo nada malo y con esta información votar a favor, señora Presidenta, una semana. Le estoy pidiendo una semana y yo espero que no nos hace daño enterarnos de más. Sí, ¿por qué el apuro? Congresista Bugatás me pide una interrupción y también el congresista Martín Belaúnde. A Bugatás y Belaúnde. Muchas gracias, Luz. Luz, otra vez creo que entramos en el ser y el deber ser, ¿no es cierto?
Si nosotros analizamos lo que viene ocurriendo aquí nomás el día de hoy en Guaycoloro, donde se están virtiendo residuos de plomo, de zinc, de mercurio, todos los días al río Rímac. Si piden ustedes los informes y lo que le está costando a CEDAPAL eliminar esos residuos el día de hoy. Entonces, el problema que tenemos es que si realmente analizamos qué es lo que se está haciendo en el cuidado, efectivamente en el cuidado del medio ambiente, si se están cerrando plantas, se permite, día a día botan sus residuos sin autorización alguno. Entonces, pero vamos a privarnos de un marco de esta naturaleza. Al fin y al cabo seguimos jugando en Disneylandia, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que estamos haciendo es jugar a Disneylandia, tenemos un marco maravilloso, somos grandes protectores, pero anda, mira qué es lo que pasa en el río Rímac acá acostado. Entonces, yo te digo, yo sí voy a votar a favor a pesar de que, pero eso ya es otro tema que nos compete como fiscalizadores. O sea, no es un tema, legislativamente esto es correcto, la fiscalización está fallando. Gracias. Martín Belaúnde. Yo sí quisiera decir que sí van a haber empresas afectadas o unidades operativas o unidades productivas afectadas, van a ser los ilegales, bueno, que hay que erradicarlos, pero que no se les erradica del todo, no se les termine, y los informales, porque el gran consumo de mercurio no está registrado, es el mercurio de Madre de Dios. Entonces quizás convendría tener pues una semana, ¿no? Total, no va a pasar nada. Luz Salgado. Sí, termino, Presidenta. Es importante, una semana no va a pasar nada. De lo que no vamos a evitar ni favorecer nada, porque no hay normas, inclusive me dicen, precisas. Entonces, con una información adicional, nos damos el tiempo. Yo estoy a favor, señora Presidenta. Yo no quisiera que entre nada de mercurio, pero tenemos que ser responsables en todo lo que nosotros, y usted me ha dado la razón. El Perú acostumbra a firmar y luego vienen los problemas. Que nos aseguren que esto va a ser gradual, que a estas empresas se les va a cambiar los insumos, qué sé yo, que no van a despedir gente, que no se van a cerrar. Algo tenemos que hacer con conocimiento, señora Presidenta. Una semana no le va a hacer daño en absoluto. Le doy la palabra al viceministro que hace un comentario al respecto. Muchas gracias, señora Presidenta. Quiero destacar que la información proporcionada por los sectores indica que, por ejemplo, la única industria que sería afectada es jabones, detergentes, cosméticos, que solo se aplica a blanqueadores de la piel. En Perú solo hay una empresa que la fabrica y no usa mercurio. En consecuencia, lo que quiero destacar es de que lo que hoy día hay, en cuanto a industrias que se han identificado, esas 5 categorías de industrias, está en los informes del sector correspondiente. Y adicionalmente es bien importante tener en cuenta un criterio que es fundamental, que es, en tanto que somos importadores, ¿no?, estas condiciones del comercio internacional están sujetas, van a estar orientadas justamente por este convenio y están ya condicionadas. El hecho que, por ejemplo, hoy día ya no podamos importar de Estados Unidos, de Europa, sino solamente de México, es parte de esa realidad que está dándose ya. Pero lo que quiero destacar es que la información es la información proporcionada por los sectores, por SUNAT, que está en los informes y que nos da cuenta efectivamente que en esto no existe un riesgo económico. Okay. Y más bien una ventaja de salud. Voy a someter a la cuestión previa la solicitud de la congresista Luz Salgado. Los que estén a favor de posterror, levanten la mano. La cuestión previa. 3, los que están en... Yo. Se somete a votación los que están a favor. Los que estamos a favor, Martín Belaúnde, Daniela Bugatás, a favor de que se apruebe el proyecto. Angulo, Bugatás, Tito Valle, Marisol Pérez Tello y la que habla. En los demás, abstención en contra. Abstención Luz Salgado y Carlos Tobino. Yo les quiero pedir a los congresistas, así como el apuro que tienen para irse, tengan también la responsabilidad de estar a las 11 de la mañana acá, para poder comenzar a la hora, porque se han quedado 2 invitados para hacer exposiciones también de los otros proyectos que faltaban. Se solicita la aprobación del acta para llevar todos a cabo los acuerdos. Aprobado por unanimidad, gracias.